favor le hacen llegar las tarjetas que la maquinita del estacionamiento les dio para que la puedan regresar. Así que si alguno tiene la tarjeta, por favor, entréguesela a la hermana Silvita. Bueno, que todos sean muy bienvenidos en el día de hoy, hermanos. ¿Quién se ha gozado, quién ha aprendido en estos talleres que estamos teniendo con el hermano Jim? Vamos a ver si es cierto que aprendieron. Entonces, a mí me han destinado el día de hoy una tarea muy importante, hacerles un examen. ¿Sí, Jim? Entonces, como yo soy una persona que me gusta mucho divertirme, vamos a hacer un examen, pero divirtiéndonos. Así que necesito que vayan a su página 5 del manual y vean en el punto 3, ahí hay 6 preguntas. Léalas rapidísimo. Ajá. ¿Ya? Y entonces necesito algunas personas que digan yo, que quieran participar por un premiazazazazazazo. Un premiazazazo. Entonces necesito que, ¿ya las leyeron? Si no vienen a la de 3, los va a elegir Jim y yo. ¿Están listos? Una. Es un jueguito divertido, rapidito. 2, 3. Una participante. ¿Quién más viene? ¿Quién más viene? No tienen que correr ni moverse ni nada, nada más venir. No, hermano, ¿alguien más quiere venir? Vengan, vengan. Es para practicar lo que hemos aprendido. Ajá, solo por el premiazazazazo. ¿Alguien más? 2 más, venga, 2 más. 2 más, pues. Rogelio, venga. Tienes que coger dedocráticamente. Jim, elige a alguien, por favor, dedocráticamente. ¿No? Las mujeres me van a dejar solita. Oigan, no. Hermana Carmen, venga. Bien. ¿Viene? Venga, ok. Este juego se llama Es Pregunta. Entonces, como es pregunta, no podemos contestar, solo preguntar. Exactamente. Entonces, todos se saben la historia del hijo pródigo, ¿cierto? Así que en nuestra mente tenemos que generar preguntas sobre la historia del hijo pródigo. Por ejemplo, ¿qué comía? ¿Cuándo se fue? Y entonces van a ir haciéndose la pregunta uno al otro. Si alguien responde o se tarda en hacer la siguiente pregunta, va perdiendo. ¿Quedó claro? ¿Sí? Entonces, pónganse en filita. ¿Quedó claro? Entonces, ¿cómo se llama, hermano? Encarnación, Rogelio, John, Carmen y Edelmira. Vamos a ver, piensen en la historia del del hijo pródigo y tiene que hacer pregunta. Por ejemplo, empiezo yo, vamos a jugar. ¿Cuándo se fue? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿De dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿A dónde? ¿Cuándo regresó? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Ok, vamos a cambiar de historia, ¿ya? Si repiten una pregunta, ustedes me dicen. Vale, ahora vamos a pensar en la alimentación de los 5,000, ¿ya? ¿A cuántos? ¿Cómo? ¿Cuántos eran? ¿Qué? Hermano, lo siento mucho. Un premio. Gracias. Hermano, aplauso para el hermano. Muy bien. Venga, hay que juntarnos. ¿Qué historia?
buen samaritano, el pastor. ¿Qué? ¿A dónde iba? ¿Cuándo? Ajá. ¿Por qué? ¿El levita? Todavía no. ¿El levita? ¿A dónde? No dije. Yo no ¿Ya dije. dijeron a dónde? No dije. Ah, ¿el buen qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Para quién? Aplauso para el hermano. Hermano. Premiazazazo. Otra historia. Cuando votaron a la gente del templo, ¿ahí estaba Jesús? ¿Haciendo qué? Aplauso para la hermana. La gran final. La gran final. La segunda venida de Cristo. ¿Cuándo va a ser? ¿La de quién? ¿Cómo? ¿A qué hora? ¿A dónde? ¿Por qué? ¿Por quién es? ¡Aplauso! Su premiazazazazo. La primera vez que un pastor no tiene palabras. Premiazo, aplauso también, muchas gracias. Entonces, hermanos, recuerden que tenemos que hacer buenas preguntas. Vamos a ponernos de pie para orar por el día de hoy, que podamos aprender mucho. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias te damos por estar aquí, gracias por traernos con bien. Gracias, Señor, por los que aún no han llegado. Te pedimos que por favor los traigas con bien, que los libres de cualquier accidente o circunstancia complicada para que ellos puedan llegar. Te pedimos, Señor, especialmente que bendigas a Jim, que le des de tu sabiduría, que seas tú hablando a través de él y que podamos, Señor, irnos de aquí llenos de conocimiento y que no se quede en nosotros, sino que podamos aplicarlo. En el nombre de Jesús, amén. Los dejo con Jim. Qué buena práctica. Hoy estoy prendido. Ya, yo voy a hacerlo. Poder. Tengo que abrir. Eso. Gracias. Ahora sí. ¿Cómo estamos? Ayer, pensando en el último tema del contexto literario, algún dolor de cabeza, alguna duda, ¿cómo les pareció? ¿Era entendible? ¿Algo que aprendiste que era importante para ti? ¿Algún comentario? ¿Se acuerdan de ayer? ¿Alguien? Ok, por si acaso. Pastor. ¿Algunas palabras que quedan todavía? No, que la verdad que pienso que el tema del contexto literario está clave cuando estamos estudiando la Biblia, porque muchas veces una de las dificultades que tenemos, y eso lamentable, algo que también es bueno, que es tener versículos y capítulos, pero algo que tiende a tal vez coaccionarnos al momento de tomar los pasajes es justamente esas divisiones que tiene la Biblia, ¿no? Y qué bueno poder siempre estar considerando los elementos clave para determinar esos contextos, porque
si perdemos ese cuadro, ahí está el problema. Sí. Entonces, y creo que no es sencillo si no practicamos para eso. No, excelente el último punto, especialmente que requiere práctica. Nadie va a ser un experto en esto la primera vez, segunda vez, tercera vez. Es algo que requiere un montón de práctica, un montón de práctica. Es por eso que tenemos que separar tiempo para practicar. Y yo sé que es algo difícil, pero cuando le toca a alguien preparar una enseñanza, en vez de ir directamente a la respuesta, hay un proceso. Y el proceso es, voy a leer varias veces, voy a observar, ¿no? Voy a anotar observaciones, voy a pensar en el contexto, etcétera, etcétera. Tienen que practicar, ¿no? Es mucho más fácil simplemente escoger textos por aquí, por allá y decir, ya, yo voy a predicar, voy a enseñar esos textos. Pero hay muchos peligros en eso. Y por eso, yo noté ayer, cuando vimos el texto de 1 Corintios 3, que varias personas tenían otra idea del texto. Yo noté en la cara, ¿no? Y yo pensé la misma cosa antes. Un día estaba en la capilla del seminario y un pastor llegó para predicar sobre ese texto y él predicó cuidando todo el contexto. Y era la primera vez en mi vida que había escuchado eso y era el opuesto de lo que yo pensaba. Y dije, wow. Y hablé con un amigo mío y le pregunté, ¿tenía razón el pastor? Y me dijo, sí, mire el contexto. Yo, ¿cuántas veces he leído ese texto sin tomar en cuenta el contexto? Entonces, ayuda un montón. Y tu comentario sobre los versículos y capítulos también. Hay Biblias ahora que no tienen división de capítulos y versículos, porque en el texto original no había. Se agregó la división de capítulos y versículos en como 1500 o 1600, no me acuerdo el año, por ahí, o sea, hace un montón de años, pero no era original. Por eso muchas veces yo leo y yo digo, de hecho vamos a hacer un ejercicio de un texto que parece que empieza un nuevo capítulo, pero no. El contexto es parte del capítulo anterior. Entonces hay que tomar eso en cuenta. Ok, ahora parte del contexto, de este contexto literario, vamos a seguir este tema. Parte de este trabajo es reconocer el avance lógico del pensamiento del autor. Es decir, el autor, cuando él quiere escribir, por ejemplo, en las cartas, en una narración también, el autor cuando quiere armar su texto, está pensando, este punto me lleva a este punto, y este punto me lleva a otro punto. Y generalmente hay conectores para enlazar cada idea. Si nosotros no reconocemos ese avance lógico, no vamos a entender el argumento del autor. Entonces, lo que vamos a hacer es prender el puntero. Ok, esto viene de un texto del Nuevo Testamento. Lo que quiero que ustedes hagan es enumerar el orden de estos 6 bloques. ¿Ok? Quiero que pongan en orden cuál es el bloque que empezó el discurso, segundo, tercero, etc. Sin usar sus Biblias, obviamente ahí es un texto bíblico. Tomen su tiempo y traten de poner en orden esos 6 párrafos. ¿Ok? ¿Claro? ¿Todos? Ok.
Oh, me asustaste. Perdón. ¿Ya lo tiene? Para saber si está. ¿Cómo? ¿Ya lo tiene incluido? O sea, Ay, ¿terminaste? Sí. Ah, ya. Ok. Me asustaste tanto. Sí, perdón. Ujú. parece que sí tiene más. Ya. Sí, ¿verdad? Perfecto. Sí. Ujú. Pastor Juan, un segundo, quiero ver. Ah, ya, ok, ya. Pensé que me había equivocado. Perfecto, muy bien. Ujú. Perfecto. Perfecto. Ujú. Ujú. Perfecto. Sí. ¿Algunos necesitan más tiempo?
Ok, vamos a ver. Todos los que me mostraron su trabajo hicieron muy bien. ¿Cuál es el primer? Obviamente la mayoría de ustedes habían leído este pasaje antes. Eso lo hace mucho más fácil. Pero, ¿cómo tomaron las decisiones que tomaron? ¿Cómo sabían? ¿Cuáles eran algunas pistas para saber que esto va primero el otro? ¿Hay algunas claves, algunas pistas que ustedes ven en los textos? Primero, ¿cuál es la primera? ¿Cómo? Ok, los personajes. Es importante en un narrativo presentar quiénes son los personajes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primero? Ok, muy bien. Allí el autor presenta los personajes. Entonces, la narración puede empezar. Ahora, ¿cómo podemos distinguir entre lo que viene después y lo que no viene después? ¿Encontraron una pista en alguna de estas que te hizo decir sí o no? ¿Alguien? Sí. Bueno, dos cosas realmente, ¿no? Una que conocemos del texto y nos ayuda a tener sentido, ¿no? Entonces buscábamos lo que tenía sentido, ¿no? Pero también los signos de puntuación, por ejemplo, donde, o sea, por ejemplo, yo sabía que no podía seguir heredades después más mentido porque empieza con una mayúscula, entonces eso es una oración nueva, ¿verdad? Ok. Entonces, esta idea no era una idea completa. Entonces, buscaste algo para completar la idea. Ok, muy bien. ¿Qué otra pista? ¿Alguna otra pista? Sí, hermana. También que ninguna otra hacía sentido, porque primero está hablando de que vendió algo, y entonces, por ejemplo, si lees la de arriba que dice, y vino gran temor sobre todos, como que, o reteniéndola, no que la vendió, entonces como que reteniendo. Ajá, no hay hilo. Ok, no hay hilo lógico en muchos de ellos. ¿Cuál es el segundo entonces aquí? Y sustrajo del precio. Ok, muy bien. Porque continúa la idea del primero. Ok, y número 3. Y dijo Pedro, Ananías, es que allá está diferente que como lo tenemos aquí. ¿Ah, sí? ¿De verdad? Sí, Están invertidos. dijo Pedro y allá está en la primera y aquí está en la tercera. ¿Por qué será? Eso es bueno. Ok, ¿cuál es el tercero? Quizás me equivoqué. Ok, ya. Pero para ustedes está abajo. Oh. Voy a ver cuál es mejor, tenerlo arriba o abajo. No estoy seguro. Ok. Después. Ok, muy bien. Después. Muy bien. Y final. Ok. Entonces, no es tan buena la práctica porque ustedes conocen toda la historia. La idea es empezar a pensar en las conexiones entre frases. ¿Cómo se conecta? ¿No? ¿Y por qué esta frase no sigue lo que él dijo? ¿Qué quiere decir? ¿No? Cuando él dice, por ejemplo, usa la palabra y, es un conector, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es simplemente poder reconocer el flujo de argumento de un autor. Ok. Cuando se trata de los contextos, hay varios niveles de contexto que uno tiene que tomar en cuenta. Por ejemplo, si nosotros estamos estudiando
un versículo en el medio, el primer contexto que tenemos que tomar en cuenta, el contexto más importante es el contexto inmediato. El contexto inmediato se trata de los versículos que vienen inmediatamente antes y inmediatamente después. Ese marco es lo que define el significado de palabras, frases dentro de ese versículo que estamos estudiando. Pero hay un contexto más amplio, los párrafos que vienen antes y después, otros párrafos y capítulos antes y después, ¿no? Después el contexto de todo el libro. Si estamos estudiando algo de Pablo, por ejemplo, y alguien me dice, ¿qué quiere decir gracia en este texto? Una carta de Pablo, por ejemplo. Entonces yo paso por todos los distintos contextos, pero si quiero entender lo que gracia significa en una carta de Pablo, yo tengo que pensar en qué quiere decir gracia en todas las cartas de Pablo. Porque Pablo tiene generalmente el mismo concepto de gracia siempre. Y el mismo testamento y toda la Biblia. Son distintos contextos, ¿no?, que tenemos que tomar en cuenta. No en cada estudio, cada prédica, pero por lo general, esos son los distintos niveles de contexto que uno tiene que tomar en cuenta. Entonces, Filipenses 4:13. Vamos a hacer un ejemplo. El texto dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es el versículo. ¿Cuál sería el contexto inmediato? ¿Dónde empieza y dónde termina? Entonces, van a tener que abrir sus Biblias para ver dónde empieza y dónde termina el contexto inmediato de Filipenses 4:13. ¿Alguien tiene una idea? Ok, ¿por qué? Porque en el 9 está hablando de cosas que aprendió y como que cierra diciendo que el Dios de paz estará con vosotros. Ya terminé ese tema y ahora empiezo a hablar de lo que Dios le ha dado. Ok, muy bien. Ha cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito, pero os faltaba la oportunidad. Y entonces empieza a hablar de cuestiones monetarias, ¿no? De que ha vivido en escasez y a mí se contestó, y sé vivir humildemente y en abundancia. Muy bien. Y termine el contexto en el versículo 20. Entonces, ahí tenemos el contexto inmediato, 4:10 a 4:20. ¿No? Tenemos 2 versículos que vienen antes y 6 que vienen después del texto. Ese es el marco alrededor del pasaje. ¿Y cómo sabemos? Sabemos porque abarca un solo tema. Es en ese párrafo que Pablo está hablando de que él recibió una ofrenda de parte de los filipenses y está dando gracias por eso, pero dice, quiero que sepan algo, no es que yo
necesito esto. Yo he aprendido a contentarme si tengo una ofrenda de ustedes o no. Si vivo en pobreza o riqueza, no importa, ¿no? Pero, Pablo, ¿por qué? O sea, ¿por qué puedes hacer eso? Y él dice, te explico. Es porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ese versículo sirve como una explicación del por qué Pablo puede tener contentamiento en cualquier situación. Es el contexto inmediato. Entonces, cuando alguien te dice qué significa todo, en Filipenses 4, 10 a 20, tú puedes explicar, dentro de ese contexto, la palabra todo que Pablo usa significa no todo, toda cosa, sino toda situación de riqueza o pobreza, etc. Después, los capítulos anteriores, no hay capítulos posteriores, pero si fuera, eso sería el contexto más grande, ¿ok? El contexto del libro. Y después otros libros, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es importante, por ejemplo, si tú vas a hacer en la iglesia un estudio del libro de Filipenses, ¿no? Si vas a hacer eso, es importante tener todos los niveles de contexto en mente. No solamente el libro de Filipenses, pero uno tiene que pensar también en cómo Pablo habla en las otras cartas, ¿no? de los mismos temas que él toca en Filipenses. Ok. La idea, solamente para graficar la idea, cuando yo estoy estudiando, por ejemplo, esto es Filipenses 2 y 3, y digo, yo voy a predicar o enseñar esta parte, 12 a 18, yo tengo que reconocer que esto yo no puedo simplemente sacar de ahí, porque mira todo lo que va con eso. Todo lo que está antes y después es parte de la idea de Pablo. ¿Cuántos de nosotros se acuerdan? Los jóvenes no saben nada de lo que voy a decir. Nada. No hay muchos que tienen mi edad. Bueno, yo me acuerdo un tiempo en la historia cuando llegaba a la casa una carta. ¿Alguien se acuerda de esos días? Por si acaso, una carta es una cosa que se escribía, lo metían en un sobre y un cartero le llevaba a la casa. Exactamente. Ya, bueno. Entonces, ¿qué hacíamos? Llegaba la carta, yo abría el sobre, sacaba la carta, leía una línea, después guardaba la carta en el sobre y lo escondía en el cajón en la casa. ¿No es cierto? ¿Qué no? Entonces, ¿por qué leímos las cartas del Nuevo Testamento así? Si son cartas, ¿por qué leemos las cartas así? ¿Cómo? Por pedacito, ¿por qué? Porque no estamos leyendo como si fuera un texto narrativo. Pero es una carta. Tal como las cartas que se enviaba a la casa, tú nunca leíste una parte de la carta para guardarlo después y después, no. Pero siempre leemos las cartas del Nuevo Testamento de esa forma. Es por eso que muchas veces no entendemos las cartas. Es una carta. Y la carta tiene un argumento desde la primera palabra hasta la última palabra. Y cuando yo entiendo solamente un pedacito, hoy y mañana otra, ¿no? Jamás voy a entender el mensaje de la carta. La sección que yo quiero enseñar
viene en medio de un argumento. Yo no puedo sacarlo sin haberlo entendido en el flujo de toda la carta. Me invitaron a enseñar un curso sobre el libro de Romanos. Entonces yo dije, ya, excelente. Entonces me puse a trabajar. Y me di cuenta que nunca en mi vida había leído toda la carta de corrido. Y yo dije, ¿cómo voy a enseñar la carta a los romanos cuando nunca en mi vida he leído toda la carta de corrido? Entonces me senté a leer. ¡Qué cambio! ¿Por qué? Porque pude seguir todo el flujo de pensamiento de Pablo en esa carta a la vez. Ahora me han invitado a preparar un curso sobre las cartas generales. Entonces, el otro día empecé Hebreos y me senté a leer toda la carta de Hebreos en una sentada. ¿Qué diferencia? Pude entender el flujo, la idea, el argumento. ¿Por qué? Así se escribe la carta, como un todo, no pedacitos. Entonces es muy importante que nos demos cuenta de que cuando me toca predicar este texto, que yo tome en cuenta todo lo que viene antes y después, que yo pueda entender el flujo de toda la carta, ¿no? Antes de tratar de predicar o enseñar. Si no, no voy a captar cómo esta porción cabe dentro de todo el argumento del autor. No voy a poder hacerlo. ¿Me explico? Estoy viendo los venados. Ok, una práctica entonces. Aquí tenemos un texto de 2 de Corintios 7:1. Aquí es lo que quiero que hagan. No voy a decir más. Ok, no voy a dar pistas. Yo quiero que ustedes puedan leer 2 de Corintios 7:1. Empiezan, por favor, con 7:1. Ok, después, yo quiero que ustedes puedan tomar decisiones. ¿Qué hago? Acabo de leer solamente 7:1. ¿Cómo puedo yo entender 7:1? ¿Qué tengo que hacer? ¿Hasta dónde tengo que retroceder? ¿Hasta dónde tengo que avanzar? ¿Ok? Y tratar de explicar cuál es el contexto y por qué. ¿Ok? ¿Más o menos claro? Voy a tomar eso como sí, porque nadie ha dicho nada. 2 de Corintios 7:1 es el texto. Ok, a trabajar.
¿Puedo hacer un cambio en el... Me di cuenta de algo. ¿Cómo lo hago? ¿Acá? Ok. Solo quiero agregar. Ok, gracias. Una cosa que debería haber dicho antes, lo que más estoy buscando es el contexto inmediato, no necesariamente el contexto
más amplio, ¿ok? Más desde el contexto inmediato. Ahí dice el 7.1. Comenzamos con el 7.1 y ahí comenzamos. Así que, amados esposos, que tenemos tales promesas, limpiémonos bueno, leemos el 7.1 y para entender el 7.1 esto tenemos que irnos al contexto. Así que comenzamos con el así que, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiemos de toda contaminación de carne. Entonces hay que revisar acá dice como un mandato, no nos unáis en yugo desigual. Y comienza, ¿qué tiene el creyente con el incrédulo? ¿Qué tiene la luz con las tinieblas? Porque vosotros sois el templo del Espíritu. Por lo cual, salid de medio de ellos y apartaos, o sea, del yugo desigual en el sentido de los creyentes con los incrédulos. Entonces aquí dice, tales promesas. ¿Cuáles son esas promesas? El 18. Al hacer eso, nos estamos limpiando y vamos a tener esta promesa, que es que Dios será nuestro Padre y nosotros seremos como sus hijos. Entonces, viviremos perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Muy bien. Listo. Ya. Ese es el contexto inmediato. Aquí mismo nos lo está mencionando cuáles son esos puntos. Promesa, limpiémonos de lo que está hablando acá para poder entonces vivir esto que se refiere aquí en el 18, pasa mención en el 18. ¿Es así? En cuanto al contexto, excelente. Algunos detalles voy a explicar para ser más preciso. Del que está hablando el 7.1. Sí, muy bien, muy bien. La idea entonces es como que yo pueda determinar como un flujo de pensamiento para llegar a esta definición aquí, ¿no? Sí. Porque comienza de hecho en el versículo 14, ¿no? Y hablando del yugo desigual, explicando por qué no deberíamos estar en yugo desigual, ¿verdad? Y porque somos templo de, y por esa razón, teniendo esta promesa, es decir, la de ser templo de Dios, ¿verdad? Y cada una de sus y eso sería lo que estaríamos buscando. Sí, excelente. Pero no sé si me sería mucho por el contexto de por el ser más corto, o sea, puede ser desde acá 14. Sí, yo diría que es acá. Cuando ya empieza a hablar de lo de las tinieblas y la contaminación. Sí, muy bien, excelente. ¿Ya terminaron? Wow, y ustedes muy rápidos. Bueno, ok, si terminaron. O van a ser terminados, no sé. Ok,
Primera cosa, ¿cuál es la palabra clave para poder distinguir cómo funciona 7.1? Ok, así que, muy bien. Oh, ahí está. Muy bien. No tiene. Bueno, la palabra así que, ¿por qué es la palabra clave o la frase clave? Nos habla de algo que viene antes. Ok. Indica una consecuencia. Entonces, sin contestar todas las demás preguntas, ¿cuál es la función de 7.1 en todo el contexto? Es una conclusión, exactamente. Es como una aplicación. Pablo va a decir todo lo que va a decir para llegar a este punto y decir, aquí es como aplicamos lo que acabo de decir. Aquí es la consecuencia, aquí es lo que tiene que pasar. Entonces, si tú crees, yo voy a predicar por capítulo el libro de 2 de Corintios. Entonces yo termino capítulo 6 y digo, la semana que viene voy a hacer 7. ¿Qué pasa? Estaría empezando la prédica para capítulo 7 con la conclusión. No, 7 es la conclusión, ¿cómo sé? Porque así que significa es una consecuencia de lo que él dijo antes. Ok, miren cómo he bosquejado el texto. Es lo que yo hago cada vez que enseño o predico, según la función de las distintas palabras. El contexto, muchos han dicho, me han mostrado que el contexto empieza en ¿qué versículo? 14. ¿Por qué sabemos que empieza en 14? ¿Cuál es una pista de que empieza en 14? Ok. Ok, muy bien, muy bien. Escuché otro comentario. Ok, llegaste porque viste la lógica del argumento, ¿no? ¿Cómo voy a obtener por qué aquí tiene que explicar algo y es algo más arriba? Ok, miren, vamos a ver el texto. ¿Cómo empieza Pablo en 14? ¿Cómo describirías tú lo que Pablo hace en 14? La primera parte de 14. Ok, una advertencia. Es un mandato negativo, lo que yo llamo una prohibición. O sea, no debemos hacer algo. Pablo empieza diciendo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ok. Ahora, es la prohibición, el mandato negativo, la advertencia que Pablo da. ¿Debo preguntar ahora o después?
Ahora, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata esa prohibición? Pero yo siempre he escuchado que tiene que ver con el matrimonio. ¿Tiene que ver con el matrimonio? Puede ser. Pero otra cosa también. Solamente he escuchado matrimonio, nada más. Y es verdad. Pero es mucho más allá, ¿no es cierto? Entonces, Pablo dice ¿por qué? ¿Por qué dice por qué? ¿Qué quiere decir por qué? ¿Cómo? No, la palabra por qué. Muy bien, va a explicar la razón por su prohibición. ¿Por qué yo no puedo unirme con un incrédulo? Pablo dice, te voy a decir, voy a explicar ahora. ¿Y qué hace Pablo? ¿Cómo? Ok, pero ¿cómo argumenta Pablo eso? Perdóname, estoy escuchando todos a la vez y no escucho nada. Una persona, por favor, para que yo, hermano, con preguntas. Una pregunta que la ley hoy, que es una pregunta que ya tú sabes la respuesta. Ok, son preguntas retóricas, se llama pregunta retórica. Cuando alguien usa preguntas retóricas, no es porque está buscando una respuesta, sino es que quiere convencerte de algo. Pablo dice en Romanos 6:1, el hecho de que la gracia abunde donde el pecado significa que podemos seguir pecando, es una pregunta. Pablo quiere saber, ¿está bien pecar? No, Pablo está diciendo, no pequen. No está bien. Una pregunta retórica es una pregunta donde el autor está tratando de argumentar algo, pero usa preguntas para que la audiencia diga, sí, sí, sí. Y es lo que Pablo hace. ¿Cuántas preguntas retóricas usa Pablo? 5. 5 preguntas, 1, 2, 3, 4, 5 preguntas retóricas. Estas son las razones por las cuales no podemos unirnos con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo, qué koinonía tiene la justicia con la injusticia? Son dos cosas opuestas. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Dos cosas opuestas. ¿Qué concordia Cristo con Belial? O sea, Cristo con el diablo, un demonio. Nada, ¿no? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Si tuvieras que resumir la razón por la cual no podemos unirnos con incrédulos, ¿cuál sería la razón? Ok. Ok, él va a decir eso del templo, pero antes de llegar a esto, Pablo dice que hay incompatibilidad total entre creyentes y no creyentes. Sí, ahí dice el templo, sí. Entonces, en todas esas preguntas, el punto de Pablo es que somos totalmente incompatibles para unirnos. Ahora, un paréntesis. ¿De qué se trata? De la convivencia regular. Ok, puede ser matrimonio. ¿Está diciendo que yo nunca puedo tener un amigo que es no creyente? No.
Pero está diciendo que una unión íntima, no, porque somos incompatibles. Ahora, ustedes, si van a predicar esto, tienen que trabajar mucho en la aplicación de esto. De qué incluye y qué no incluye. ¿No? Por ejemplo, puedo tener una relación de socios en un negocio con un no creyente. O sea, ustedes tienen que trabajar fuerte en cómo aplicar esto. ¿Ok? Porque no vamos a hacerlo ahora, porque yo no quiero hacerlo. Muy peligroso. No. Pero mi punto es un asunto importante, porque tú puedes ir más allá de lo que debes o no ir todo lo que debes. ¿No? Tienes que leer todo 1 de Corintios para ver todas las situaciones y todo, para entender más o menos cuáles son los límites, ¿ok? Pero es mucho más que el matrimonio. Mucho más. Ok. Pablo continúa y dice otra vez, ¿por qué? ¿Se acuerdan? Tienen que memorizar por qué. Explica algo. Da la causa de algo. Cada vez que yo lo veo, como ustedes ven, en amarillo. Ahí está. Como yo, wow, mira, ¿por qué? Razón, causa. Ok, Pablo dice, porque sois el templo del Dios viviente, como Dios ha dicho, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, ¿qué quiere decir? Es una consecuencia. El hecho de que somos templo de Dios y Dios ha prometido habitar entre nosotros y nosotros vamos a ser su pueblo, entonces salid, apartaos, no toquéis. Entonces esas son las promesas de Dios ahí, bajo una explicación del por qué, pero da una serie de promesas. Y después viene la aplicación al final. Así que, amados, entonces 7.1 funciona como la aplicación, la conclusión de todo su argumento. Ahora, ¿cuál es el mandato principal? No 6.14, es un mandato, pero después, ¿cuál es en la aplicación? ¿Cuál es el mandato principal? Limpiarnos. Ok. ¿Cuál es la base de ese mandato? ¿En base a qué Pablo nos da esa exhortación? ¿En base a qué? Ok. Dice, puesto que tenemos tales promesas, ¿por qué debo limpiarme? ¿Por qué debo limpiarme? Estoy escuchando. ¿Por qué debo limpiarme? Bueno, en 7.1 él da la razón más básica. Ok, no es para recibir las promesas. Es porque, no estoy escuchando a todos, entonces quizás alguien ha dicho la respuesta. ¿Qué dice esta palabra?
yo tengo que hacer todas esas cosas para recibir las promesas. ¿Cuál es la base entonces? El hecho de que ya tenemos las promesas. El hecho de que yo tengo todas esas promesas, Dios me ha dado todas esas cosas. Estas promesas me pertenecen a mí. Por eso yo tengo que limpiarme. El legalismo es el opuesto. El legalismo dice, hagan esto para que puedan recibir el otro. El Evangelio dice, ya tienen todo. Por eso tienen que hacer esto. ¿Entienden la diferencia? Nosotros tenemos la tendencia muchas veces de enfocarnos en lo que debes y no debes hacer, aislado de las promesas. Pablo dice, puesto que ya tienen todas esas promesas, ¿cómo debes vivir? Bueno, la única respuesta adecuada es limpiarme. Hermano. Ajá, bueno. Ok, sí hay. Todo esto, estas son citas del Antiguo Testamento, ¿no? Pablo está metiendo en su argumento varias citas y usa las citas. Entonces, cuando el autor del Nuevo Testamento cita el Antiguo Testamento, tenemos que tomar toda la cita como una unidad. ¿Por qué? Porque Pablo está explicando por qué no debemos unirnos. Y él dice, vamos al Antiguo Testamento, les voy a decir por qué. Primero, porque ustedes son templo de Dios, ¿no? Entonces, puesto que son templo, hay que separarse, ¿no? Porque son templo, tienen que separarse de lo que no es templo. Tal como dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Es la pregunta clave, es la última pregunta, porque aquí va a explicar ese ejemplo. Y dice al final, yo quiero recibirlos, pero no puedo recibirlos si están mezclados, ¿no? Entonces, otra vez, él está usando el Antiguo Testamento. Pero cuando llega a la conclusión, él dice, ya tienen todas las promesas. Y por eso tienen que limpiarse. Entonces, él está usando el argumento del Antiguo Testamento no para exigir cosas, sino como una ilustración, ¿no? de las promesas de Dios, ¿no? Dios había dado la promesa, miren, ustedes si se contaminan, yo no puedo recibirlos, ¿no? Tienen que separarse para que yo pueda recibirlos. Es lo que el Antiguo Testamento dice. Pablo dice, pero miren la promesa, Dios va a recibirnos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Puesto que tenemos esa promesa de Dios, que Él quiere recibirnos, que Él quiere que nosotros seamos hijos de Él, ¿qué tenemos que hacer? Con esa promesa, limpiarnos. Ok, dos cosas que quería ilustrar. Primera cosa es el contexto. Segunda cosa es cómo marchar a lo largo de un texto. Apuntando, por ejemplo, las palabras que conectan, ¿no? Es siempre importante ahí. Solamente 5:15. Yo pensé que era 8:30. Ok, ¿tienen energía para hacer una práctica más? Si no, no importa porque igual vamos a hacerlo. Ok, Romanos 6, 1 al 11, lo que quiero es el contexto inmediato de este texto.
el contexto inmediato de este texto. Está ahí, ¿no? En la hoja. Hermano, está ahí. Ya, ahí están las indicaciones en la página 12.
Aquí hay. ¿Cómo? ¿A las 6? Oh. Ok. Antes, ok. Ok.
¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Bien confundido? ¿Bien avanzado? ¿Cuántos necesitan más tiempo? ¿Más tiempo? ¿Alguien? Ok, un poquito más. Buenas. Ok, vamos a ver. Ups. Ahí. Ok. La respuesta. ¿Cuál es el contexto literal, el contexto inmediato de Romanos 6, 1 al 11? Lo que estoy diciendo con la pregunta es que Romanos 6, 1 al 11 es una unidad. ¿Ok? Entonces, quiero saber cuál es el contexto inmediato de esa unidad. ¿Y por qué? $5:12 al 6:14. 5:12 al 6:14. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos no? Ok, muy bien. Entonces, 6.1 empieza con una pregunta que no tendría sentido aisladamente. Si yo entro acá y digo, ¿qué pues diremos? Ustedes dirían, ha estado tomando otra vez. ¿No? Entonces no tiene sentido. Muy bien, ¿ok? Es verdad que 5:12 hasta 5, por lo menos 19, es un contexto. Puede ser hasta 6:14, puede ser hasta 6:23 también. Puede ser. Ok. ¿Qué más? ¿Qué otra observación? ¿Cuál es la... no quiero dar la respuesta. ¿Cuál es el asunto
principal detrás del capítulo 6, 1 al 11. Hay algo que es totalmente clave para entender dónde está ubicado 6, 1 al 11. ¿Cuál es el texto clave para entender el contexto de 6, 1 al 11? 6:23 puede ser. Creo que hay otro texto más importante. Ok, yo estoy pensando, mi pregunta va más hacia 6, 1 y 11. ¿Cuál es su función dentro del argumento de Pablo? Tiene una función muy clara en base a otro texto. Y quiero saber cuál es ese otro texto que realmente es la base de lo que Pablo dice en 6, 1 al 11. Sí, hermano. ¿Cómo? 5:20. ¿Qué dice? Ok, muy bien. 5:20 es la clave. ¿Qué es lo que la gente estaba diciendo? En sus propias palabras. ¿Qué decía la gente? ¿Cómo? Ok. La gente estaba diciendo, mira, yo he notado que cuando hay un montón de pecado, Dios entra y resuelve todo el asunto y hay más gracia. Entonces alguien dice, ¿de verdad? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué no pecar? Porque cuanto más pecamos, más gracia vamos a experimentar. Ese es el contexto. Y Pablo entra con 6, 1 al 11 y dice, ¿cuál es la respuesta de Pablo en un resumen? En tus propias palabras, ¿cuál es la respuesta de Pablo a esa pregunta? ¿Está bien seguir pecando porque la gracia abunda? ¿Cuál es la respuesta de Pablo? De ninguna manera. Ok, ahora entra, hermano, lo que tú dijiste. ¿Por qué? Porque no está bien seguir pecando, puesto que, aunque la gracia abunda donde el pecado al revés. Cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda. ¿Por qué no podemos seguir pecando entonces? ¿Cuál es la respuesta de Pablo? Hemos muerto al pecado. Ok, ahora, el argumento de Pablo en 6, 1 al 11 tiene que ver con eso, que hemos muerto al pecado. El contexto que viene después de 6:11, ¿cómo cabe dentro de su argumento entonces? ¿Qué dice después de eso, 6, 1 al 11? Por ejemplo, en 12. ¿Cuál es la función de lo que viene después? Ok. No reine. Ok. Es una aplicación, ¿no es cierto? Es una aplicación. Él dice, miren, quiero explicar. Algunos están diciendo que está bien pecar como cristianos, porque cuando pecamos hay más gracia. Pablo dice, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque hemos muerto al pecado. Entonces Pablo dice, bueno, si es verdad que hemos muerto al pecado, entonces el pecado no debe reinar en nuestras vidas. Es un resumen de su argumento. Ahora, vamos a ver 6, 1 al 11 por algunos minutos antes de comer, para que puedan pasar la comida mejor. ¿Ok? Yo quiero saber cómo argumenta Pablo en 6, 1 al 11. Ok, antes de contestar esa pregunta, piensen por un momento qué pasaría en tu iglesia si alguien entra y empieza a preguntar
pastor, ¿está bien si nosotros pequemos? Porque yo he visto que cuando más peco, Dios es más bondadoso. Entonces, yo quiero pecar más. ¿Está bien, pastor? Tú obviamente vas a decir no. ¿Por qué? Bueno, Rogelio dijo, porque hemos muerto de pecado. Lo que yo quiero saber es, ¿cuál es el argumento de Pablo? Porque nosotros tenemos la tendencia de decir, cuando el tema es no debemos pecar, estar en la cara de la gente señalando, diciendo, no deben pecar, pecadores, ya no podemos pecar más. Con un montón de mandatos, prohibiciones, ¿no? Advertencias. Pero Pablo, sabiendo que el tema es no debemos pecar, ¿qué hace en toda esa sección? ¿Qué hace? ¿A qué apunta Pablo en el argumento? ¿Ok? ¿Identificamos con Cristo? Ibas a decir algo. Yo te vi. Ok, excelente. O sea, las dos, la misma respuesta. Pablo no grita. Lo que Pablo hace es afirma la obra redentora de Cristo. Él dice, miren, les digo por qué no pueden pecar. Porque Cristo murió y tú moriste con Él. Y Cristo resucitó y tú resucitaste con Él. Y tu viejo hombre murió, no existe. Entonces, ¿cuál es el primer mandato? El verso 11. El primer mandato es algo como no debemos tomar, no debemos bailar, no debemos apostar. ¿Cómo? Pablo simplemente dice como primer mandato, primero dice han muerto con Cristo y dice entonces reconozcan que han muerto con Cristo. Es su mandato. En otras palabras, la base de su exhortación contra el pecado es que debemos tener fe en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Debemos creer lo que Cristo hizo por nosotros. Nada más. Después de echar esa base, empieza en 6:12 a decir, entonces la consecuencia es el pecado no debe reinar en nuestras vidas. Yo creo que hay algo muy importante acá. Que cuando enseñamos la base, la primera base, tenemos que enseñar lo que Cristo hizo y como nosotros somos partícipes en lo que Él hizo por nosotros. Después podemos empezar a decir, la consecuencia para ti y para mí es que ya no puedo hacer estas cosas. El problema es que nosotros empezamos con estas cosas y la gente se queda solamente con la ley. Pablo nunca hace eso. Siempre empieza con la obra de Cristo y cómo eso nos afecta. Y después dice, entonces, es como decir a tu hijo, ¿no? Tu hijo está comportándose mal y tú dices, hijo, no hagas esto, 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 esto. No. En vez, tú dices, te quiero recordar, hijo, todo lo que tienes. Mire la casa que tienes. Mire el cuarto, mire el colegio, mire todo lo que comida todos los días, mire todo lo que tienes. ¿Cuál sería una respuesta adecuada para una persona que tiene tantas bendiciones? Oye, papá, yo debo obedecerte. Muy bien, ya entiendes. Ya no es, no, yo soy tu papá, yo soy la autoridad, cállate. No. Simplemente quiero mostrar todas las bendiciones que tienes. Y después dime cómo debes responder. La respuesta es gratitud, ¿no? Es lo que Pablo hace. Creo que es muy importante que podamos aprender a enseñar de esta forma, ¿no? Basar
nuestras enseñanzas en el Evangelio, en lo que Cristo hizo. ¿Debemos exigir cosas? Por supuesto que sí. Pero después de haber planteado firmemente todo sobre la obra de Cristo. Es la forma de argumentar de Pablo. Bueno, es otro curso, no sé por qué estoy hablando así, pero... Ok, vamos a ver si está listo. Todavía no. Entonces, seguimos. Vamos a terminar este tema esta noche. Ok, aquí es básicamente lo que ustedes dijeron, ¿no? El texto era 6:1 al 11, el contexto inmediato, por lo menos, bueno, hermano, tú dijiste 5:12, es verdad, probablemente es mejor, pero 5:20 es la clave, es el contexto más inmediato, por la pregunta que Pablo hace en ese texto. Y después 6:12 a 23, 14 puede ser, o hasta 23, el tema es casi igual ahí. Por si acaso, las divisiones no son exactas, no son siempre precisas. Yo cuando hago una prédica uso comentarios para ayudarme, ¿no? Y los comentaristas nunca están de acuerdo. Todos tienen su propia idea. Entonces, no es algo preciso esto de encontrar dónde empieza y dónde termina. Y después, ¿no? Los capítulos anteriores y los posteriores. Ok. Algunos detalles antes de tener vamos a tener tiburón frito con zapatos al horno. Parte del proceso de la interpretación es delimitar los distintos contextos de un libro. Vamos a suponer que en la iglesia tenemos escuela dominical para adultos, para niños, y vamos a enseñar el libro, bueno, cualquier libro, puede ser el libro de Filipenses. Entonces, empezando mi trabajo para preparar para esa enseñanza, la primera cosa que tengo que hacer es leer todo el libro. Y después, yo tengo que delimitar los distintos contextos en el libro. Es decir, como dice un autor, identificar las principales divisiones del libro en párrafos o secciones. Entonces, no hay sillas. Oh, ahí es. Okay. Entonces, la idea es dividir, ir leyendo el libro, dividiendo por párrafos o por temas, por secciones, cada parte del libro. ¿Ok? Entonces, terminando la lectura, debo tener, digamos, si son 4 capítulos, quizás 8 divisiones, por decir. Eso se llama delimitar los contextos. ¿Por qué tengo que delimitar los contextos cuando quiero enseñar un libro, por ejemplo? ¿Por qué? ¿Por qué esta pauta es importante? ¿Qué me ayuda a hacer? ¿Cómo? Ok. Como mencionamos ayer, cada párrafo o cada contexto, perdón, es un tema. Entonces, cuando yo hago una delimitación de los contextos, estoy dividiendo el libro por sus distintos temas. Entonces, ya sé cuántos temas hay en el libro. Entonces, tenemos que leer todo el escrito, observando los distintos contextos. Y como menciono que las mejores traducciones han hecho el trabajo, pero no podemos confiar en ellos siempre, porque a veces se equivocan. No es que la Biblia se equivoca, es que las divisiones no son originales. En la Reina Valera, que ustedes tienen, ponen títulos. Esos títulos fueron escritos por
las personas que publicaban la Biblia. Son sus opiniones nada más. Entonces no podemos confiar siempre en esos títulos. Están ahí para guiarnos, pero a veces tenemos que decir, no estoy de acuerdo. Está bien, porque no son originales. Y tenemos que reconocer las pistas que apuntan un cambio de contexto. ¿Cómo sé yo cuando hay un cambio de contexto? ¿Cuáles son las pistas para saber cuando hay un cambio de contexto? ¿Cuáles son algunos ejemplos de cuando hay un cambio de contexto? Ok, puede ser que es un nuevo contexto, no siempre, porque puede ser el final de una oración y hay otra oración, pero por lo menos tiene que haber ese punto ahí. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Cómo puedo yo saber que hay un cambio de contexto? Cambio de tema, ¿no? Cuando hay un cambio de tema, yo sé ya que es un nuevo contexto. Cada contexto consiste en un tema. Cuando el autor cambia de tema, hay un cambio de contexto. Entonces, por eso digo, tú vas leyendo el libro o la porción que vas a predicar o de enseñar y vas notando cuando él cambia el tema. Y tú apuntas, ahí, mira, en el verso 13 está hablando de tal cosa, pero en 14 empieza a hablar de otra cosa. Hay una división. Sigues leyendo. Uy, mira, en 21 ya no está hablando del mismo tema. Apunto, ahí hay una transición a otro tema. Y vas leyendo, no hay una fórmula mágica para hacerlo. La única manera es leer y notar, mira, cambia el tema acá, mira, cambia el tema allá. ¿Ok? Es la primera manera de saber. Entonces, tenemos que entender cuál es el tema de una sección y observar cuando el autor cambia el tema para saber que hay un nuevo contexto. Entonces, vamos a poner que la iglesia va a enseñar el libro de Filipenses. Yo empiezo a leer Filipenses. Debo leer varias veces. Toda la carta de corrido. ¿Ok? Y después yo digo, ya he leído 3 veces, ahora voy a empezar a hacer las divisiones. Entonces empiezo a leer y mientras voy leyendo encuentro, mira, cambio de tema, sigo, cambio de tema, cambio de tema, cambio de tema. En toda la carta es lo que hago. Es la única forma de saber. Por ejemplo, Santiago 2, 1 al 13. En esa carta, Santiago está hablando en 1 al 13 de la parcialidad en la iglesia. Pero cuando tú llegas al verso 13, todo es Pablo. Santiago empieza a hablar de la fe y las obras. Son 2 temas totalmente diferentes. Entonces yo sé que hay una división entre 13 y 14. ¿Por qué? Porque el tema cambia. Radicalmente el tema cambia. Llego al 3, 1 al 12. Y otro cambio de tema. Santiago empieza a hablar de la lengua. Yo sé que es otro tema. Hago una división. En 13 a 18, él empieza a hablar de la sabiduría que viene de arriba y la sabiduría de la tierra. Otro tema. Hago una división. Y así, sucesivamente, leyendo la carta, yo encuentro las distintas divisiones. Entonces yo sé ahora, si voy a enseñar o predicar, yo voy a predicar un contexto. No un versículo, sino un contexto, un párrafo. ¿Okay? Y ahí está. Ok. Pregunta sobre esta parte. El trabajo, no hay atajos para hacer este trabajo. No existe atajos. La única forma es haciendo el trabajo nosotros. Es el problema. Porque la flojera entra y yo digo, la Reina Valera ha hecho el trabajo para mí, entonces voy a aceptar lo que dice. No es una buena disposición. Mejor hacer tu propio trabajo. Ok, número 2.
cuando hay un cambio estructural. ¿Qué quiere decir? Bueno, por ejemplo, cuando hay un cambio de género literario, significa que hay un cambio de contexto. Un cambio de género literario. Por ejemplo, tengo algunos ejemplos. Vamos a ver el segundo ejemplo. Mateo 1:17. En Mateo 1 al 17, Mateo comparte una genealogía. En verso 18, él empieza a hablar del nacimiento de Jesús. Aunque el tema es similar, son dos contextos diferentes. ¿Por qué? Porque uno de los contextos es una genealogía, el otro es un narrativo. Son géneros literarios diferentes. Entonces, mejor es predicar 1 al 17 y después 18 a 23 o al no sé qué, 25. ¿Ok? Efesios 5, 22 a 6, 9 es lo que se llama código del hogar, donde Pablo está usando un género literario muy común en el mundo antiguo, donde habla a los esposos, las esposas, los hijos, los esclavos. Era parte de la cultura greco-romana esos códigos. Pablo simplemente está adaptando un género literario común en la cultura para su uso en la Biblia. Pero ¿qué pasa en verso 10? Pablo empieza a hablar de la guerra espiritual. Entonces, es otro género, otro tema. Entonces hago la división ahí. ¿Qué quiere decir eso? Pero yo no sé, entonces vamos adelante. No. Ok, vamos terminando ese punto. Ciertas palabras, después, almuerzo. Entiendo. ¿Quién quiere orar para nuestro tiempo de